Bienvenidas a todos y todas quienes están viendo esta sesión de las conversaciones constituyentes, las cuales se enmarcan dentro de la campaña Yo Decido de la Universidad O'Higgins, en la que se han organizado distintas actividades, tales como la Escuela de Formación Constituyente de Verano, los miércoles constituyentes en la UH, y que han estado a cargo de la Escuela de Ciencias Sociales y el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins. Hoy vamos a contar con candidatas y candidatos a convencionales del Distrito 15, el cual enmarca las comunas de Codegua, Coilco, Coltauco, Machalí, Toñihue, Rengo, Graneros, Olivar, Mostazal, Huequinoa, Mayoa, San Francisco de Mostazal, Quinta de Tilcoco y Rancagua. Bueno, voy a saludar a quienes nos acompañan. Está Viviana Bus, de la lista Unión Patriótica. Hola, Viviana. Hola, Camila. Está Felipe García Huidobro Sanfuentes, de la lista Vamos por Chile, Unión Demócrata Independiente. Hola, Felipe. Hola, Camila. Muchas gracias por la invitación. De nada. Está Enrique López Meneses, de la lista del Pueblo 100% Independiente. Hola, Enrique. Hola, buen día, Camila. Y está Marcela Riquelme Aliaga, lista Candidatura Independiente. Hola, Marcela. Hola, Camila. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la modalidad que vamos a seguir es la siguiente. En base a los intereses y a los tópicos que ustedes mismos nos señalaron, que eran parte central de sus ideas de campaña, vamos a hacer una pregunta, la cual va a ser para los cuatro, y luego van a tener 3 o 4 minutos como máximo para responderla, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es el régimen político que debería establecer la Convención Constitucional en la nueva Constitución y por qué? ¿Quién quisiera partir? ¿O elijo yo? ¿Elijo yo? Mejor. Bueno, elijo que parta Felipe, si les parece. Ay, ya. Bueno, dicen que los últimos serán los primeros, pero me va a tocar hablar ahora primero. Bueno, saludar a todos los candidatos y desearles, por supuesto, que mucho éxito en su participación, tanto en la elección como en este ejercicio que estamos haciendo, que yo creo que es sumamente importante. Y agradecerle, por supuesto, a la universidad esta tremenda oportunidad, porque el hecho de que la universidad se sume a esto le da un peso muy distinto a que sea otra organización. Así que bueno, respecto a la pregunta, Camila, yo creo que, bueno, Chile tiene una tradición de ser un Estado unitario, ¿no es cierto? Eso significa un poder central con una representación en las regiones o en los territorios por la vía de los intendentes regionales, que hoy día, en esta próxima elección, van a ser reemplazados por los gobernadores regionales por la vía de la elección a través de la ciudadanía. Y vamos a quedar con un delegado presidencial. Efectivamente, bueno, dentro de los tópicos que yo había puesto para este programa, era la descentralización, que tiene mucho que ver en la forma como vamos a organizar el Estado en la nueva Constitución. Porque está muy bien que tengamos un poder central. Yo creo que Chile no da para ser un país federal como puede ser los Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, la misma Alemania, porque para eso se requiere masa crítica, se requiere eventualmente más recursos. Yo veo la experiencia que hay en España con sus famosas autonomías, que hoy día tienen un peso tremendo para el costo y el financiamiento del Estado, tener que financiar, no sé, creo que son 13 autonomías, cada una con sus parlamentos, con sus gobiernos, con sus policías. En fin, todo eso requiere de un enorme gasto, y creo que nuestro país primero tiene otras necesidades más importantes que satisfacer, que alimentar la burocracia estatal, por decirlo así. Entonces, yo creo efectivamente que tiene que haber un poder central, pero con
una efectiva descentralización en las regiones y en los territorios locales, darle más competencia, por supuesto, a las regiones, a los municipios, de manera de que se pueda desarrollar mejor esa autonomía local. Yo fui consejero regional y durante varios años tuve 2 periodos, bueno, interrumpido el segundo por esta candidatura y tuve que abandonar el consejo, pero lo que yo aprendí de ahí era una tremenda necesidad de regionalizar más el país, de darle más autonomía a las regiones, de entregarle más competencia a las autoridades que rigen los destinos de la región, porque son los que mejor conocen sus necesidades, mucho más que desde el poder central, entregarle no solo competencias, sino que también recursos para poder hacer efectivas esas competencias, porque competencias sin recursos es música, y por lo tanto creo que una manera de regionalizar es a través de entregar también recursos, y para eso no solo hacer transferencias desde el poder central, sino que creo también en la necesidad de una ley de rentas regionales. Yo formé parte del directorio de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y dimos una lucha bastante, yo le diría, totalmente transversal. Ahí no habían colores políticos en la Asociación de Consejeros Regionales porque todos estábamos absolutamente contestes en la necesidad que tienen las regiones de poder tener un mayor poder de decisión de su propio destino y no depender tanto y para cualquier cosa del poder central. Así que eso es más o menos lo que yo les podría responder en una primera instancia. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Camila. Marcela. La misma pregunta para los 4. Ahora Marcela. Muchas gracias, Camila. Mira, analizando nuestros sistemas políticos, como muchos de las personas que van a escuchar esto, ahí, estoy muteada, ahí sí, ahora sí. Bueno, como muchos de quienes van a escuchar estos conversatorios van a ser estudiantes, no podemos presumir que van a ser estudiantes de Derecho, sino que de muchas carreras que imparte la universidad, por lo tanto tenemos que aclararles, y cuando hablamos de régimen político, es la forma en la que se organiza el poder en el Estado. Cuando hablamos de régimen político es porque hablamos, por ejemplo, de presidencialismo, de parlamentarismo, de a eso nos referimos con el régimen político. En este caso, nuestro país tiene un sistema de un presidencialismo exacerbado, podríamos decir lo que algunos llaman un hiperpresidencialismo. ¿Qué significa esto? Que tenemos una figura de un presidente de la República que no solo cumple con su rol de poder ejecutivo, ¿se acuerdan de ejecutivo, judicial, legislativo? No, este ejecutivo también es legislativo, porque es un presidente que tiene gran iniciativa de ley, tan amplia su iniciativa de ley que si hoy día nos vamos al Tribunal Constitucional por el tema del retiro de las AFP, es por esa facultad que tiene el presidente, ¿cierto? Además de eso, tenemos un presidente que tiene facultades para urgencias en algunos proyectos de ley o lo que se llama discusión inmediata, y eso significa que hay proyectos que llevan 10 años atrasados, como el de la eutanasia, por ejemplo, y esto significa además que este presidente, si tampoco queda conforme con ello, puede ejercer su derecho a veto. O sea, es un presidente que tiene muchas facultades desde el punto de vista legislativo. Si a eso le agregamos además las facultades que se le otorgan al Tribunal Constitucional, ya es harina a otro costal, pero tenemos un hiperpresidencialismo nosotros hoy en día. Esa figura yo creo que no se ajusta a lo que el país y a lo que un Estado moderno quiere. Es prácticamente un poder autoritario, es un poder muy amplio que no puede ser coartado por la ciudadanía, ni a través del Parlamento, ni a través de la participación directa de los ciudadanos. Y eso resulta ser un problema hoy en día. Por lo tanto, lo que yo propongo desde este punto de vista, primero, es modificar esta figura, atenuar las facultades del presidente, y fíjense en esto, restarle esta capacidad de iniciativa de ley al presidente, pero no para el Congreso, sino para nosotros los ciudadanos, que tengamos derecho a tener iniciativa de ley. Por ejemplo, un grupo de X de ciudadanos, un número determinado de ciudadanos, una organización social que pueda promover una iniciativa de ley. Eso se llama participación ciudadana. Creo que tenemos que restar estas facultades para nosotros, como ciudadanos, recuperarlas.
De igual forma, refiriéndome un poquitito muy brevemente a lo que se refiere a la figura de la regionalización, creo que tenemos que mejorar la autonomía de las regiones, tal vez a través de otra figura como las macrozonas, como lo hace Brasil, como lo hace Francia, a través de distintas figuras que nos den autonomía presupuestaria. A mí no me gusta esta figura del delegado presidencial detrás del gobernador. Creo que si le vamos a dar poder a las regiones, tenemos que darle esa autonomía real, no una especie de Darth Vader, así como detrás del gobernador, ¿cierto?, que hace este delegado presidencial, que no me gusta esa figura. Creo que hay que dar una autonomía real a las regiones y a las comunas. Eso es. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Marcela. Enrique. Hola, buenas tardes, buenos días, saludar a la audiencia y agradecer a la universidad este espacio. Respecto de la pregunta, responderla, hay que distinguir entre régimen político y régimen de gobierno. Marcela se ha referido un tanto al régimen de gobierno, pero también hay que hablar del régimen político. En Chile no debemos cambiar el sistema de gobierno político en términos de una democracia, ¿no es cierto? Pero tenemos sí que profundizarla en términos de que sea más participativa. Desde esa perspectiva, comparto el criterio, primero que nada, de que sea un régimen democrático participativo, en que tenga iniciativa de ley la ciudadanía, además de la posibilidad de ejercer el derecho a revocar aquella autoridad electa que se aparten, digamos, del compromiso adquirido o derechamente no cumplan el mandato, o como en este caso, tengamos informes de violaciones a los derechos humanos contra un gobierno, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que establecer referéndum revocatorio de la autoridad electa, porque además la legitimidad permite la ejecución de gobierno y administración cuando se cuenta con esa legitimidad popular, ¿no es cierto? No como hoy día, que tenemos un presidente con el 5% gobernando en pandemia y nadie le cree. Entonces, creo que el régimen político debe ser profundizado de una democracia a una democracia participativa. En segundo término, respecto del régimen de gobierno, comparto el diagnóstico que hace Marcela. Creo que hay que moderar el presidencialismo. La verdad es que en América, el continente de los 500 años, todos los países tienen un régimen presidencialista con mayores o menores atribuciones. Todavía tal vez no estamos maduros para avanzar al estilo de las democracias parlamentarias, ¿no es cierto?, de Europa. Sí creo que la moderación tiene que hacerse más práctica, digamos, con medidas concretas, que son las que yo creo que hay que incorporar a la nueva Constitución. La primera, cambiar la acusación constitucional por la juicio político, ¿ya? Que haya la facultad no solo de que haya una infraccionalidad de parte del presidente de la República para que proceda la acusación constitucional como hoy día. Tiene que haber un juicio político. Por ejemplo, en Chile hoy día tenemos un gobierno con una mayoría y un parlamento con otra mayoría, de otra orientación. Entonces tiene que haber esa posibilidad de que se vaya compatibilizando las fuerzas políticas a través de esta herramienta. En segundo término, el Parlamento tiene que tener derecho a tener iniciativa de ley real respecto de gasto público, a lo menos un 5%. Por lo tanto, haríamos una especie de administración y gobierno mixto, ¿ya? En ese entendido. Y lo otro que yo planteo, concretamente respecto a las medidas de régimen de gobierno, es que el Parlamento esté constituido solo de una Cámara, que sea unicameral, un Parlamento de asamblea de parlamentarios, por dos razones. A nosotros se nos enseña en la universidad que el Senado era necesario porque representaba a la región. Hoy día tenemos la figura del gobernador regional, por lo tanto ya no se justifica ese argumento. Y en segundo término, se nos decía que la estructura de elección, ¿no es cierto?, y la duración de los cargos de los senadores permitía que los cambios no fueran tan rápidos, tan violentos, fueran más lentos y pausados. La verdad es que hoy día el lento y pausado ya no resiste, digamos. La ciudadanía tiene la información al alcance de su mano, por lo tanto los cambios tienen que ir de la mano de los avances de la sociedad, por lo tanto no se justifica esta hoy día transformada en una verdadera cocina de intereses que ha sido el Senado. Finalmente, referirme brevemente a lo que es la regionalización. Creo en un Estado unitario, efectivamente, plurinacional y descentralizado. Descentralizado en el sentido que hay que mejorar el actual proyecto o la actual realidad de un gobernador regional que es un mero gestor de proyectos.
Para que haya un verdadero gobierno regional, sin caer en el federalismo, tienen que haber cuatro patitas de una mesa, digamos. La primera, que sea electo por la ciudadanía. La segunda, que tenga facultades de gobierno en el ámbito regional, solo en el ámbito regional. Tercero, que tenga recursos, por lo tanto, parte de los impuestos que se generen en esa región tienen que quedar a lo menos un 15%, creo que sería lo razonable. Y cuarto, tiene que haber una policía regional que dependa el jus imperio, ¿no es cierto?, la potestad de ejercer fuerza por parte de este gobierno regional. Y lo último era el Estado plurinacional, lo cual significa que cambiamos en todos los ámbitos del poder. Tiene que haber representación de nuestros pueblos originarios, entendiendo esto como una nación distinta a la nación chilena, pero parte del mismo Estado. Por lo tanto, ya debiera haber siempre la elección en el Poder Ejecutivo de un presidente y un vicepresidente, y uno de los dos debiera ser de alguna etnia originaria. Los mismos cupos reservados, ¿no es cierto?, en el Parlamento para los pueblos originarios y también en el Poder Judicial. Esa sería más o menos mi postura respecto a la pregunta que se ha planteado. Muchas gracias, Enrique. Viviana, te escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos están viendo en este minuto. Agradecer también la invitación a este conversatorio. Aclarar al tiro, estoy rodeada de puros abogados y abogadas, así que la explicación de mis compañeras y compañeros es mucho más técnica que la explicación o los argumentos que voy a entregar, pero sí comparto mucho la línea de Marcela y de Enrique. Con respecto a la pregunta de este régimen político en esta nueva constitución, bueno, ya está súper claro, más que dicho, que estamos bajo un régimen de un presidencialismo exagerado. Ya nosotros como lista apuntamos a un semipresidencialismo con una cámara, efectivamente. También el tema de una cámara, nosotros visto ya más desde las bases, también creemos que pasa por, a ver, tenemos un Estado, supuestamente una democracia representativa. De democracia la estamos cuidando, de verdad, sobre todo en estos tiempos, cuesta hablar de democracia desde el estallido en adelante, y representativa ya, o sea, por lo menos el Congreso claramente quedó demostrado que no representa a las mayorías, a la gente, a lo que vimos en la calle. Entonces, no tenemos en realidad una democracia representativa, y sí tenemos que avanzar en esta nueva Constitución a una democracia participativa, real, donde sea la gente, sea el pueblo partícipe de este hacer política diariamente. Los políticos actuales han hecho un tremendo trabajo en que nosotros nos desencantemos de la política y así no cumplir nuestro deber para poder exigir nuestros derechos. Ahí es donde hemos quedado cojos, ya en haberles entregado esta representatividad que a ellos se les olvidó, pues, y lo estamos viendo en estos días con todo lo que ha sido la votación del tercer retiro, donde terminan votando a todo esto, parlamentarios de nuestra región, terminan votando en contra, sabiendo la realidad que se está viviendo no solo en la región, sino que a nivel nacional. Entonces, de representatividad, la verdad, nada, y tenemos que apuntar hacia una real participación en esta democracia. Y para eso, efectivamente, necesitamos iniciativas populares de ley, como bien lo plantean mis compañeras y mi compañero, donde, por ejemplo, en el caso, siempre lo planteo, del No Más FP, la coordinadora No Más FP levantó un plebiscito, levantó una iniciativa popular de ley y quedó en nada, o sea, no se escuchó la voz de la gente. Entonces necesitamos que ya no sea el presidente quien tenga solamente la facultad de convocar a un plebiscito, sino que sea el propio pueblo que pueda levantarse y realizar, solicitar y mandatar de que se realicen estas nuevas formas de participación. Apuntamos también a la descentralización, creemos que es sumamente importante que se vea una nueva forma, un nuevo mecanismo para que exista una real representación de las distintas regiones, porque todas las decisiones se ven centralizadas en todos los ámbitos, en Santiago o en las ciudades más grandes de nuestro país, que concentran, no sé, Valparaíso, Concepción. Entonces, pero dejamos de lado las realidades, sobre todo de los sectores más australes, más extremos de nuestro país. Entonces no puede ser que se hagan leyes, se den discusiones
cuando la mirada es sumamente acotada, y vuelvo a lo mismo, al tema de la representatividad. Vemos a políticos que están decidiendo en base a sus intereses personales o sus intereses de partidos. Entonces, necesitamos buscar un nuevo mecanismo, una nueva forma para que efectivamente las distintas realidades que tenemos de norte a sur se vean representadas en esta nueva constitución. Hay que quitarle las facultades, efectivamente, la cantidad de facultades que tiene el presidente. Por eso apuntamos al semipresidencialismo. Y bueno, también el tema del gobernador, la elección actual que va a haber de gobernador, esperamos que realmente sea un avance a esta descentralización y que no se convierta en, dependiendo del partido político del presidente o presidenta, versus el partido político de los gobernadores que queden electos, y en base a eso se facilite mayores favores, devueltas de favores, y lo que hemos visto hasta el día de hoy. Me quedo ahí porque sería redundar con lo que planteó Marcela y Enrique, que comparto plenamente la mirada de ellos. Muchas gracias, Viviana. La siguiente pregunta es, ¿qué propone sobre cómo debe ordenarse la relación entre el Estado y los privados para la satisfacción de los derechos sociales? ¿Mantener Estado subsidiario, consagrar un Estado social y democrático de derecho, o una fórmula intermedia con un Estado con una mayor perspectiva social que la actual? Ahora quisiera que partiera Marcela. Ahí sí, me demoro porque pongo el cronómetro para no pasarme mucho, Camila, porque los abogados somos muy buenos para hablar. Los conozco. Bueno, bien. Me había quedado en el tintero algo que mencionaron mis compañeros y que no quiero dejar pasar en cuanto a la integración del Congreso. Me parece muy bien esta idea de un Congreso unicameral. Creo que debe aumentar la democracia y eliminarse tanta burocracia como lo que vemos hoy día de nuevo con el famoso tercer retiro. Y eso incluye tener cuotas para, primero, representación paritaria, hombres, mujeres, y tener cuotas para pueblos originarios, tener cuotas para disidencia sexual y también para discapacitados. Entre otros, que a lo mejor en el futuro también los migrantes requieran tener cuotas en el Congreso. Eso debe quedar estampado en nuestra Constitución. Y lo que se me había quedado también en el tintero, el Tribunal Constitucional, está bueno ya, ¿hasta cuándo? Está bueno. No merece ningún comentario de mi parte, simplemente eliminar el Tribunal Constitucional. Los tribunales de justicia están para resolver las discusiones sobre la constitucionalidad o la legalidad de las leyes, no tribunales políticos como el Tribunal Constitucional. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo debe ordenarse esta relación Estado y privados o Estado? Yo creo que hay un consenso entre la mayoría de los candidatos de que queremos un Estado social. Y debe estar en el concepto de nuestra Constitución. Cuando hablamos de un Estado unitario, plurinacional, de Estado democrático, Estado de derecho, Estado social. Tiene que estar este apellido. Necesitamos eso porque queremos un rol participativo del Estado. Hemos tenido un Estado mirando para atrás en el palco, ¿cierto? Un Estado subsidiario que le dejó a los privados hacer todo. Y hacer todo ha significado que el lucro ha sido lo que ha movido a este Estado, un Estado más neoliberal que cualquier país liberal del mundo, un Estado en que ha estado mirando en platea, ¿verdad?, cómo funcionan los privados y cómo ganan los privados. Y se ha preocupado precariamente de las necesidades de la población. Creo que este Estado tiene que participar, hacerse cargo de educación, salud, pensiones, responsabilizarse por vivienda, ser un Estado que se involucre en estas decisiones. Esto no significa dejar a los privados que no hagan nada, no significa suprimir a los privados, no, en este país por supuesto se respeta que los privados gestionen, pero ojo, tiene que ser esto bajo ciertos parámetros. La educación no puede ser lucro. No puede ser lucro ni con privados ni con públicos. La educación tiene que ser, es un bien social. Por lo tanto, si los privados van a intervenir en la educación, esto tiene que ser con garantías, con límites, con derechos consagrados. Lo mismo en la educación. Usted no quiere un servicio público oportuno, de calidad, que tenga acceso universal para todos. Bueno, váyase a una clínica privada, usted lo elige, usted lo paga, pero esto tiene límite. O sea, estos no pueden ganar el lucro que hoy día molesta. Chile es el segundo país con mayor desigualdad entre ricos y pobres.
según los índices y Gini, ¿cierto? Nosotros hay una brecha tremenda entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Y eso implica que en nuestro país se ha empobrecido la población. O sea, mientras Chile se ha empobrecido durante pandemia, los ricos, ya lo hemos visto, incluido el presidente de la República, se han enriquecido durante este periodo en que todos nos hemos empobrecido. Y eso no puede ser. Eso significa que este Estado social se ha manejado en base al lucro. Creo que esta relación privado-Estado debe ser regulando la acción de los privados, regulando la acción, por ejemplo, con el impuesto a los súper ricos, regulando, por ejemplo, con impuestos al patrimonio, regulándolo, por ejemplo, con límites al lucro y con cuestiones éticas, regulaciones éticas en cuanto a su actuar. Y, por supuesto, el Estado, hay cosas que no podrá delegar. Eso brevemente en cuanto a esta relación. Muchas gracias, Camila. Soy lo más torpe. Gracias, Marcela. Ahora la misma pregunta para Enrique, sobre la regulación de la relación entre el Estado y los privados. Gracias, Camila. Mira, hay que ser claro, decirlo con todas sus letras. Una de las cosas que, como buena noticia, le traemos a Chile es que el principio de subsidiariedad en la Constitución va a ser eliminado. Eso ya no va más. ¿Por qué no va más? Porque en 40 años en que rigió este principio, se estableció que bienes sociales se convirtieran en bienes, perdón, derechos sociales se convirtieran en bienes de consumo, lo cual es inaceptable. ¿Ah? En segundo, se privilegiara el interés privado por sobre el bien común, cuestiones que también nos han llevado a una de las causas del conflicto. Ahora voy a partir por abajo y no para responder un poco la pregunta, para que también quede un poquito más claro. La educación, la salud, la vivienda, las pensiones y la protección de los menores son derechos sociales, ¿ya? No bienes de consumo. Bajo esta perspectiva, esta definición que tiene que hacer la nueva Constitución, surge la pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo se financia? ¿No es cierto? Y ahí necesariamente el Estado tiene que tener una participación en la economía para hacerse de los recursos necesarios para proveer un mínimo común denominador para todos. No es que algunos estén con un sistema privado y el resto con un sistema público, no. Hay un mínimo común denominador para todos, y ese tiene que ser proveído por el Estado, ¿ya? Y sobre eso, porque tampoco se trata de hacer una constitución así como fue la del 80, que tenía un sistema económico incorporado y por lo tanto era una constitución de un solo sector, tampoco se trata de hacer ahora una constitución para el siglo XXI del otro sector. Por lo tanto, admitir que los privados sí pueden participar en la economía, pero por sobre este mínimo común denominador que tiene que garantizar como derecho social el Estado. Es así como rige en muchos países, incluso Estados Unidos, ¿no es cierto? Tiene un sistema de salud común para todos, y por sobre ese sistema de salud vienen las empresas aseguradoras a ofrecerte seguros para tener mejores coberturas, acceso a otras clínicas, ¿no es cierto? Y otros mecanismos de salud. Yo creo que esta nueva constitución tiene que ser para todos. Por lo tanto, sacar el principio de subsidiariedad ya nos permite hacerla más democrática, más amplia, y la participación del Estado en economía también le permite hacerse de los recursos para proveer estos derechos sociales. Además, por supuesto, de un régimen impositivo progresivo y no regresivo. Hoy día tenemos un IVA que afecta a todos bastante alto, que es un impuesto absolutamente regresivo, porque el mismo valor tiene para los pobres y para los ricos. Pagan el mismo 19-20%. Y lo otro es que afecta a todos los bienes de consumo, es decir, aquellos que son bienes de primera necesidad, como aquellos que no son de primera necesidad. Entonces también hay que hacer un régimen impositivo que distinga para que aseguremos a los ciudadanos el acceso a los bienes de primera necesidad. Finalmente, en esta participación del Estado en economía, creo que es necesario que el Estado participe y se haga nuevamente de los recursos naturales, del agua, del cobre y del litio. Yo creo que con el cobre y el litio tenemos la capacidad de que el Estado de Chile tenga los fondos necesarios para proveer a la satisfacción de los bienes, perdón, de los derechos sociales que son salud, educación, vivienda, pensiones y protección de menores. Muchas gracias, Enrique. Viviana.
Bueno, queda súper claro que tenemos actualmente un Estado subsidiario, que efectivamente apuntamos que esta nueva Constitución sea un Estado social, que garantice los derechos de salud, de vivienda, que en la actual Constitución nada dice de vivienda, y lo más relevante, o sea, que esta participación que ha tenido por años los públicos, que efectivamente ha sido para lucrar, para hacer negocio, perdón, los privados, eh, ha sido netamente para lucrar, para obtener sus propios beneficios, y vemos que dentro de toda, a mí me gusta hacer más como el análisis del día a día, vemos que todo este lucro, ¿para dónde ha chorreado? Ha chorreado para que algunos tengan demasiado, mientras que la gente cada día se va empobreciendo más. Y esos que tienen demasiados son estos empresarios poderosos que muchas veces, ya lo voy a dejar así como no generalizado, voy a decir muchas veces, terminan metiendo las manos en la política y llevando la política a lo que tenemos actualmente, con casos tremendos de corrupción. Por eso lo delicado de la participación de los privados sin un margen de cuál va a ser su rol real, y no que su rol sea venir a lucrar, como lo hemos visto con las pensiones, y hemos visto en las últimas semanas las noticias de cómo, y esto no es nada nuevo, lo que pasa es que el descontento ha sido tanto, y desde el 2019 se canalizó tan bien ese descontento a través del estallido, que la gente se ha empezado a interesar más, porque ya el abuso ha sido demasiado. Entonces, cuando vemos que las AFPs, que debieran ser de beneficio para mejores pensiones, ya para nuestros trabajadores y trabajadoras que ya cumplieron su periodo de trabajo y ahora debieran retirarse a disfrutar, a descansar o a hacer lo que ellos quieran. Ya con estas pensiones, vemos que las pensiones al final, las platas que están recaudando las AFP, son platas que se están pasando a las grandes empresas para que sigan abriendo sus cadenas, para que se sigan fortaleciendo, para que se sigan volviendo más poderosos. Lo vemos también en la educación, el nivel de educación. Hay realidades en otros países donde la educación pública, los políticos, sus hijos, participan de las escuelas públicas. Y acá es una realidad donde lo público es como lo que botó la ola y lo privado es lo mejor. Y vemos que la clase política tiene dentro de lo mejor. Entonces, podemos ver que la participación de los privados solamente ha hecho un lucro de todas estas necesidades, de todos estos derechos sociales que tanto venimos peleando durante años. Y esto no viene solamente desde el estallido, esto viene de mucho antes. ¿Qué pasa con el agua? Cuando se dice, sí, en la actual Constitución el agua es de bien público, es para todos, pero en la Constitución pesa más el derecho de propiedad. Por lo tanto, vemos que nuevamente las empresas logran hacer este resquicio y dejar a pueblos, a comunidades prácticamente sin agua. Entonces, es sumamente importante que en esta Constitución el Estado sea quien garantice estos derechos, ya educación, vivienda, salud, pensiones, trabajo, ¿ya? Y que efectivamente el sector privado venga a ponerse a disposición, pero no que se siga manteniendo este tremendo abuso de este lucro descarado, como bien lo planteaba Marcela, cuando vemos que en plena pandemia el presidente de la República, que además tiene cero legitimidad, cero representatividad, está gobernando con un porcentaje mínimo, pero es parte de los millonarios que acrecentaron sus riquezas. Entonces, de verdad, es inconcebible, ¿ya? Esta es una Constitución que lo único que ha hecho es ampliar las desigualdades del que tiene más en el bolsillo versus el que no tiene. Y por eso es sumamente importante que aquí los privados sean totalmente regulados y se pongan a disposición de las grandes decisiones del Estado para poder garantizar estos derechos para todo el pueblo. Y como bien lo planteaba Enrique, sí, pasa también por nuestros recursos naturales. Tenemos que renacionalizar el cobre, ¿ya? Tenemos esa tremenda como fuente de dinero, por así decir, junto con el litio, con nuestras aguas. Nosotros solamente con el cobre podríamos abarcar a tener una educación no solo gratuita, sino que de una tremenda calidad. Podríamos garantizar viviendas, o sea, es impresionante cómo ha aumentado el porcentaje de campamentos durante esta pandemia y nada se está haciendo.
Entonces vemos que en este minuto, puntualmente de la pandemia, lo que se ha hecho es proteger a los privados y no preocuparse de proteger al pueblo. Entonces es sumamente importante que se regule la participación, pero que el Estado deje de ser un Estado subsidiario que entrega estos negocios y se convierta realmente en un Estado social de derechos. Muchas gracias, Viviana. Felipe, la misma pregunta. Felipe, tienes que reactivar tu audio. Está el micrófono y le sale como una cosita abajo. Sí. Ahí. Perdón. No te preocupes. Estoy tosiendo porque vengo saliendo también de un resfrío bien complicado. Bueno, lo primero que a mí me gustaría aclarar ciertas cosas. Uno, el lucro. A mí me da la impresión que el lucro hoy día se demoniza si fuera algo malo en sí. Yo creo que todos trabajamos por lucro, para ganar, algo que sea legítimo. Por eso que la Real Academia define el lucro como la legítima ganancia por una actividad lícita. Lo que ocurre es que cuando ese lucro se transforma en abuso, yo creo que es lo que está mal. Una cosa es lucrar y otra cosa es abusar. Por eso yo hago la diferencia entre empresario y corsario. De repente se confunde a los empresarios con los corsarios y no son todos iguales. Entonces a mí me gustaría que en este debate pudiéramos de alguna manera también reconocer algo que es lógico y que es lícito para todos, porque la Marcela, Enrique, Camila, la Viviana, yo, todos trabajamos por lucro. Si todos vamos detrás de una legítima ganancia por nuestra actividad. Entonces, desechar el lucro o demonizar el lucro per se como que si fuera algo intrínsecamente malo, yo no estoy de acuerdo. Porque lo que sí les encuentro razón es que cuando ese lucro se transforma en codicia y en avaricia, estamos en otro tema. Y puede ser que efectivamente a lo mejor este sistema, que yo creo que ha sido muy exitoso en cuanto a generar riqueza, porque es cuestión de ver cómo ha disminuido la pobreza en Chile respecto de otros países. Cuando el año 90 teníamos del orden de un 40% de gente bajo la línea de la pobreza, hoy día según todos los índices internacionales estaríamos en un 8,5. O sea, es un sistema que de alguna manera ha disminuido la pobreza. De que haya garantizado una mayor igualdad, es probable que no. Pero para eso es lo que yo creo que se tiene que mejorar el sistema político, porque efectivamente el mercado, que es un buen asignador de los recursos, acuérdense lo que nos dijo el presidente de izquierda, que en su juventud fue incluso un revolucionario, participante de un movimiento guerrillero, como eran los Tupamaros. El presidente Mujica de Uruguay dijo, cuando vino al cambio de mando, cuiden lo que tienen, porque no hay un mejor sistema en el mundo para producir riqueza que el capitalismo. Pero como el capitalismo también es una obra humana, también requiere ser regulada, porque nosotros tenemos la tendencia, yo soy cristiano, tenemos la tendencia al mal, pues tenemos de alguna manera el pecado original que nos lleva a cometer ciertos vicios, a ser individualistas, a ser egoístas, en fin. Entonces el Estado tiene que cumplir un rol en ese sentido y regular. Y yo creo que lo que aquí ha faltado es una falta de regulación. Yo, por ejemplo, creo en la libertad, y creo en la libertad de emprender, y creo en la libre competencia. Pero si ustedes me preguntan a mí si creo que efectivamente en Chile ha existido libre competencia, yo creo que no. Y de hecho, es cuestión de ver las colusiones. En Estados Unidos, un tipo que se colude no solo se va preso, y por muchos años, sino que además tiene que pagar varias veces lo que mal hubo por ese delito que se llama colusión. Bueno, en Chile no lo teníamos regulado y algunos empresarios les dieron clase de ética cuando se coludieron. Y eso es una vergüenza, porque además eso desprestigia al sistema. O sea, es lo más tonto que puede haber. Por lo tanto, lo que yo creo es que y en eso tómelo, Enrique,
Yo creo que efectivamente es importante la participación del mundo privado en la empresa. Hoy día el 75-80% más o menos de las empresas son pymes, no son grandes empresas. Pero si ustedes ven el trato, y en esto yo voy a pisar callo a gente de mi sector también, con lo que voy a decir, bueno, el trato financiero que le da el sistema financiero a una gran empresa versus lo que es una pyme no tiene nada que ver. Entonces ahí ya hay una situación que a mi juicio, claro, pueden dar argumentos de carácter técnico, pero si yo me voy a la justicia, no me parece que sea justo que a una empresa pequeña le cobren mucho más tasas de interés, digamos, una tasa de interés mucho más alta que lo que se le puede cobrar a una gran empresa. Y todo esto bajo el criterio de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. O sea, se supone que las pymes, por sí solas, por ser más pequeñas, tienen más riesgo, por lo tanto yo las tengo que le echar más. Tengo que decir algo como cristiano. La Biblia dice, ay de aquel que le cobre intereses a un pobre. Ay de aquel. Bueno, resulta que en nuestro modelo financiero, los pobres son los que pagan más, y pregúntenle nomás cuánto ganan las empresas del retail con las tarjetas de crédito, si son tasas de usura. Y eso es lo que la gente se cabrió. ¿Y dónde estuvo el Estado ahí? ¿Dónde estuvo el sistema político para ponerle control a ese tema? Si comparamos las tasas de interés en Chile versus las que tiene la OCDE, de la cual nos jactamos de pertenecer, pues yo les aseguro que hay tremendas diferencias. Entonces, es importante, chiquillos, digamos, que no nos perdamos. Una cosa es administrar mal un modelo y otra cosa es descalificar el modelo por sí mismo. Yo me acuerdo que un señor que murió, que en paz descanse, don Adolfo Saldívar, hace muchos años decía que había que corregir el modelo, pero no hacer tabla rasa del modelo, porque el modelo nos ha dado muchas oportunidades como chilenos. En la década del 60 Chile era de los países más pobres de América y hoy día, según los índices internacionales, independiente de la realidad de mucha gente que sufre en este país, y por lo cual necesitamos crear un país más justo, y para eso yo creo que esta oportunidad histórica de hacer una nueva constitución, pero sin irnos a criterios ideológicos y más allá de lo práctico, porque creo yo que los resultados, el movimiento se van dando. El señor Chávez redactó una nueva constitución y cada vez que hablaba con su constitución en la mano. Y miren lo que logró con esa constitución. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer efectivamente es generar más justicia, generar una remuneración digna, generar una salud digna, generar una educación digna. Y por supuesto que de calidad, porque es la única manera que nivelemos la cancha, y el Estado en eso no se puede hacer el leso. Ojo con el principio de subsidiariedad también, que también lo están tratando de descalificar. Si el principio de subsidiariedad no es más que un principio de libertad en el sentido de dejar a los privados hacer todo lo que ellos puedan, y lo que no puedan hacer lo asuma el Estado. Pero aquí, bueno, nos fuimos para el otro extremo. Entonces hay que tener en todas las cosas, creo yo, equilibrio. Me ha gustado este debate porque yo he escuchado, no ha sido debate, pero he escuchado las ponencias de cada uno da sus razones, y creo que es legítimo y es muy bueno y es muy enriquecedor escucharlos, por lo menos para mí. Pero les quiero decir sinceramente, chiquillos, no nos perdamos con las ideologías. Yo la única ideología que creo, y les voy a hacer una confesión muy íntima, es la que vino a predicar el gran revolucionario de la historia, que fue nuestro Señor Jesucristo, que vino a predicar el amor y el perdón. Nada más. Porque cuando yo amo, no daño. La libertad del amor es absoluta. Felipe, muchas Entonces, gracias. eso les quiero decir. El Estado, ojalá que cumpla su rol. El problema es que aquí ha dejado de cumplirlo, y para eso tenemos que garantizar en la nueva Constitución que efectivamente todas estas cosas que todos los chilenos anhelamos, que es vivir en paz, vivir en un país justo, bueno, se puedan de alguna manera establecer los parámetros en la Constitución. Gracias, Felipe. Eso les quería decir. Ya. Le voy a tirar un poco las orejas, que se pasó un poco harto del tiempo, y yo fui tal vez muy blanda, así que la próxima me voy a poner más rígida, porque sí, me nos quita pasamos el un poquito. Yo lo voy a limitar, prometo. Gracias.
Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las principales demandas, amenazas y riesgos que ha planteado la ciudadanía durante los últimos años que deben considerarse en la discusión de la nueva Constitución? Parte Enrique, por favor. Bueno, a ver, yo interpreto a partir de lo que fue la revuelta social, yo no soy partidario de hablar de estallido, el estallido es una cuestión temporal, breve, corta. Lo que pasó en Chile fue prácticamente desde octubre hasta marzo, en que empezó la pandemia. Fue una revuelta, no alcanzó a ser revolución, digo, porque le faltó una vanguardia, digamos, que tomara la capacidad de liderar ese movimiento. Bueno, pero esas son discusiones para los teóricos, pero sí voy a hablar de revuelta. La primera cuestión que yo creo que es causante es la desigualdad económico-social, ¿ya? Que un pequeño grupo tenga mucha participación en el Producto Interno Bruto, en la riqueza que produce el país, y las grandes mayorías se queden con un porcentaje menor de esa riqueza. Eso me lleva a mí a plantear una medida que es básica y necesaria, que tal vez estuvo a punto de salir en la reforma laboral del año 2017, pero lamentablemente sectores de la derecha, hay que decirlo, con todas sus letras, y parte también de la nueva mayoría, no lo permitieron, que era la negociación ramal de los sindicatos. ¿Qué significa esto? Hoy día en la Constitución se establece que la negociación colectiva de los sindicatos con la empresa se debe hacer en el marco de la empresa, no puede salir de la empresa como negociación obligatoria. Por lo tanto, el sindicato queda restringido al poder que le da el ser un sindicato de pocos trabajadores respecto a un empresario que tiene una gran espalda económica en general. No siempre, pero generalmente la tiene. Esto es lo que estoy viviendo, por ejemplo, ahora con la huelga de Intersalud, donde está Codelco detrás, ¿no es cierto? FUSAT está detrás, frente a un sindicato de 60 trabajadores. La posibilidad o sea, el equilibrio no existe, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de negociación ramal, sacando esta limitante, se permite que un conjunto de sindicatos de distintas empresas de una misma rama puedan negociar con todos los empresarios de aquella rama de la economía, lo cual permitiría generar, a través del equilibrio de negociación, contratos colectivos más poderosos, ¿no es cierto?, que tengan más derechos y redistribuyan más la riqueza que se produce en ese ámbito de la economía. Con lo cual, hay dos elementos. Un primero, una consecuencia que sería la lógica económica, que hay una redistribución del ingreso, sería un país más justo al momento de redistribuir el ingreso, no solo con esta medida, también con los impuestos como lo señalaba anteriormente. Y además generaría al sindicato como un actor social relevante en la vida nacional y pública, lo cual me lleva a otra medida que hoy día está limitando, que es la que limita la posibilidad de los dirigentes gremiales, ¿no es cierto?, de ser diputados. Yo creo que el mundo del trabajo es tan importante que tiene que tener una representación y poder estar en esa asamblea parlamentaria única donde se generen las leyes de nuestro país. Por lo tanto, esa es una primera medida que apunta a las causas del estallido social. La segunda medida es los derechos que todos reclamamos, un poco ya me refería a ese punto en la anterior respuesta, que es que se exigía, ¿no es cierto?, mejor salud, una educación de calidad, ¿no es cierto?, y gratuita, mejores pensiones dignas y vivienda. Eso lo voy a remitir a la respuesta anterior. Necesita hacerse de los recursos del Estado para proveer estos derechos sociales que no son bienes de mercado, como lo planteó nuestro presidente actual. Y la otra medida es que el estallido, o sea, la revuelta social, tiene una explicación también en la desconexión de los actores políticos. Los partidos políticos se desconectaron de la ciudadanía. Y aquí yo cito siempre dos ejemplos. El primero es cuando se introduce un proyecto de ley para eliminar el cobro en las clínicas y en los supermercados, ¿no es cierto?, el cobro del estacionamiento. Entra con ese fin, ¿no es cierto?, con esa materia, y termina después de una tramitación donde los lobbies de las empresas son tremendos, hacen que los parlamentarios, los partidos políticos le den vuelta a la espalda al pueblo y salga una ley en que no solo se cobra, sino que además se va a seguir cobrando por minuto, es decir, más caro. Y el otro ejemplo que yo cito de desconexión total
es cuando se dicta la fraudulenta ley de pesca, en que incluso hay delitos de cohecho de por medio, hay dos parlamentarios condenados y otros tantos que están sujetos a investigación. Entonces, claramente los partidos políticos no dieron el ancho, la democracia participativa se perdió y se hace necesario, perdón, la democracia representativa se perdió y se hace necesario una democracia participativa, también lo señalé en la primera pregunta, con la participación de la ciudadanía a través de iniciativa de ley, referéndum revocatorio y también plebiscitos nacionales respecto de materias de ley. Una cuarta razón, digamos, de la revuelta social, tal vez no era la causa principal, hay que decirlo, pero cuando uno iba a las marchas, yo estuve en las marchas tanto en Santiago como en Rancagua, lo que más veía eran banderas chilenas y banderas de la nación mapuche. Por lo tanto, ahí se genera una cuarta propuesta que yo hago, que está en todos mis flyers, digamos, que es la del Estado plurinacional. Que valga profundizar en este punto, algo dije al principio, es fácil decir que Chile sea reconocido como, reconozca a nuestras naciones y sea definido como un Estado plurinacional. Eso muchos candidatos lo dicen, pero no siempre se dice lo que significa. Eso significa que las naciones, estos pueblos originarios, tengan representaciones en todos los niveles del poder. Por lo tanto, hablo de un poder ejecutivo con un presidente y un vicepresidente, cuotas para la asamblea parlamentaria y también cuotas para los tribunales de justicia, las altas cortes, y también cierta autonomía en términos de aplicar normas propias de esas naciones, ya hablamos de multiculturalidad, en la aplicación de justicia más cercana a la gente. Esa sería mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Enrique. Ahora, Viviana, la misma pregunta. Ya, yo antes de contestar esa pregunta me voy a tomar unos minutitos porque de verdad que no puedo guardar silencio ante varias cosas, pero voy a concretarlas solamente en una. Decirle a Felipe García Huidobro que, ya que como él es tan católico, yo fui formada, fui criada bajo la religión católica, la cual no profeso ahora porque no comparto la línea que tiene la Iglesia con respecto al pueblo, a la gente, al abandono. Creo que predica una cosa y hace otra. Pero basándome en lo que dice la Biblia y en este primer revolucionario, Jesús expulsó a los mercaderes del templo de su padre. Y lo dijo de manera muy clara: no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio llena de ladrones. Creo que hace un buen paralelo con lo que estamos haciendo actualmente con este proceso. Es limpiar nuestra casa, no dejarla a estos mercaderes, a estos poderosos, y obviamente sacando a los ladrones y a los corruptos. Con respecto al tema de las demandas principales que deben ir en esta Constitución, bueno, como bien lo hemos planteado nosotros en el programa, en primer lugar, en cuanto se constituya esta convención, asegurar total transparencia de lo que cada convencional va a opinar y va a votar. Eso obviamente tenemos que hacerlo a través de las bajadas que se hagan en los territorios, ya asegurar que en este reglamento de la convención quede asegurado llevar esta discusión a los territorios por medio de la retroalimentación de asambleas, cabildos, obviamente con la participación de todos quienes se agrupen en distintas formas de manera individual, llámese movimientos sociales, sindicatos, juntas de vecinos, centros deportivos. Ya, asegurar mecanismos que permitan, obvio, poner un freno a la corrupción, ya que en esta nueva Constitución podamos dejar plasmado y así poder después asegurar la revocabilidad de los cargos de elección popular cuando los parlamentarios obviamente dejan de cumplir su función, que es representar al pueblo. Bajo esa normativa debiéramos prácticamente quedar sin Congreso y sin gobierno. Obviamente también establecer un sueldo mínimo, un sueldo que cumpla un máximo de, no sé, 5 salarios mínimos para los parlamentarios, porque no puede ser que, insisto, yo lo llevo todo esto a la actual situación que estamos viviendo, porque nos piden que hagamos un esfuerzo enorme, nos tratan de irresponsables, que no nos cuidamos, pero el gobierno es quien no ha sabido controlar esta pandemia. Y cuando vemos a un Congreso que no se ha disminuido ni un peso, siendo que nuestra gente está pasando hambre, que están apelando un 10% esperando porque el gobierno no ha tenido la capacidad
de generar o una renta universal o una solución aún mejor donde efectivamente podamos quedarnos en casa, cuidarnos y controlar los contagios. Así que creo que se debe establecer un sueldo máximo para los parlamentarios que no sea superior a los 5 sueldos mínimos. Obviamente educación y salud pública, gratuita, de calidad para todos y para todas. Garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, ya sin ningún tipo de restricciones, también como lo planteaba Enrique, a la negociación por rama, eliminar este concepto de empleado público, porque al final lo único que hace es limitar la sindicalización y hacer efectiva una huelga real, el fin a la precarización del trabajo. De verdad, las condiciones en las que estamos pasa porque durante los últimos años este lucro, porque para mí es un lucro, ha llevado a la precarización del trabajo digno, donde además no se protege ni la vida ni la seguridad, y eso va para los pro vida, que parece que la vida solamente se pelea y se defiende cuando está en el vientre de la mujer, pero después bien poco nos hacemos cargo de esa protección a la vida. Y bueno, una constitución obviamente con perspectiva de género, con todo lo que eso involucra, el reconocimiento al trabajo doméstico, al trabajo de cuidados, la educación sexual, ya los derechos sobre nuestros cuerpos, los derechos reproductivos de la mujer, recuperar la seguridad social y terminar con el actual sistema de pensiones, una tremenda deuda de un trabajo enorme que se viene haciendo durante años desde la coordinadora No Más AFP, donde además hay una propuesta sumamente responsable, trabajada, no solamente con trabajadores y trabajadoras, sino que con economistas, y de la cual ni el gobierno, ni los parlamentarios, ni ningún político se ha hecho cargo ya de escuchar la voz de la gente, insisto, con un plebiscito de No Más AFP exitoso y con una iniciativa popular de ley. Obviamente lo que tiene que ver con una nueva policía, ya parar este abuso que hay por parte de carabineros, donde ya se sienten con el derecho de hacer y deshacer, y que han sido los grandes culpables de cómo hemos ido perdiendo nuestra democracia. ¿Ya? Y que tengan un compromiso real con el pueblo y que defiendan y protejan al pueblo, que es el juramento que hicieron, y no que defiendan y protejan a los empresarios y la clase política de nuestro país. Y obviamente el derecho a la vivienda y a la cultura, eso entre muchos temas, obviamente, el medio ambiente, el deporte, pero centralizarlo en eso porque al final todos van de la mano y van entrelazados. Muchas gracias, Viviana. Felipe, la misma pregunta. ¿Qué demanda de la ciudadanía debería recogerse en la discusión de la nueva Constitución? Mira, yo creo que varias de las demandas que están planteadas por la ciudadanía están recogidas en la actual Constitución. La misma Viviana decía de que la actual Constitución no decía nada respecto al derecho a la vivienda. Y resulta que en el artículo 19, número 8, se habla del derecho a la vivienda digna y adecuada. Y además dice que el Estado tiene que asumir ciertas políticas necesarias para poder abordar ese tema. Y de hecho tenemos un Ministerio de la Vivienda que entrega subsidios y se preocupa de alguna manera de entregar vivienda a la gente que la necesita. Por supuesto que a lo mejor no es la calidad que se requiere. Yo personalmente creo que debiéramos avanzar, por ejemplo, a una política habitacional dinámica, que es una cuestión que alguna vez yo se lo he planteado a algunas autoridades, pero no me han pescado. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, hoy día el presidente o la autoridad que sea le entrega a la señora Juanita una vivienda que tiene una cantidad de metros que a lo mejor puede ser muy adecuada para una familia pequeña, pero ¿qué pasa cuando la familia crece y la persona no tiene los recursos como para adecuar la familia a una vivienda que le permita hacer una vida digna internamente, donde los niños puedan estudiar, recrearse, qué sé yo, y hacer todo lo que se hace en una familia? Entonces, yo creo que efectivamente debiéramos avanzar en una política habitacional dinámica donde el Estado hoy día le entrega un subsidio por una vez a una persona y después, si te he visto, no me acuerdo, pero resulta que a la señora Juanita, que a lo mejor le entregaron un departamento en un cuarto, quinto piso de un edificio sin ascensor, cuando ya tenga 75, 80 años,
cómo va a subir eso, a lo mejor ya no va a estar en condiciones de poder subir esos mismos pisos. Entonces hay que ir adecuando, hay que tener creo yo, la flexibilidad en las políticas públicas de no ser cerrados 100%, digamos, a los cambios. Entonces, en ese sentido, ojalá que la Constitución, por eso que la actual Constitución habla adecuada, pero el problema es que no se cumple. Hay muchas constituciones que establecen muchos derechos, pero el punto es que no se cumplen. El tema es cómo garantizamos y aseguramos que los derechos que establezca la Constitución se cumplan y no queden en letra muerta. Porque, pucha, que es frustrante. A lo mejor sembrar muchas expectativas con este proceso constituyente. Vamos a tener una nueva Constitución y después la gente va a creer que por el solo hecho de tener una Constitución ya vamos a tener solucionados todos los problemas. Sabemos que América Latina ha sido el mayor laboratorio constitucional en la historia de la humanidad. Han habido 300 constituciones, más de 100 modificaciones constitucionales, y resulta que no necesariamente somos el continente más desarrollado. Estados Unidos ha tenido solo una constitución y es el país más poderoso del mundo hasta el momento. Entonces, Inglaterra no tiene una constitución escrita, sin embargo, es un país desarrollado. Entonces, la constitución no necesariamente nos va a dar por arte de magia las soluciones. Yo creo que esto tiene que ver mucho con, evidentemente, las políticas, buenas políticas públicas que vayan orientadas a beneficiar realmente a la gente, que las plata no se queden enredadas en la burocracia estatal. A mí me gustaría tomar un punto, Enrique. Yo tengo bien poquito tiempo, según me dijo Camila la vez pasada, pero le quiero tomar un punto de lo que es la negociación por rama. Fíjense usted, yo formo parte y fui también fundador de la mesa de diálogo social y laboral del sector frutícola, y también he participado en la mesa agrícola nacional con los dirigentes sindicales. Y entre ellos, nosotros hicimos un proyecto de ley, y ahí es importante lo que ustedes decían respecto de lo que puede ser la iniciativa de ley por parte de la gente. Bueno, en esas mesas nosotros hicimos un proyecto de ley para el estatuto del temporero. Nos pusimos de acuerdo los trabajadores y los empleados. Pero resulta que un senador de esta región dijo que por sobre su cadáver eso se iba a aprobar. Y resulta que eso era algo que estaba negociado. Lo habíamos creado entre los dirigentes sindicales y los dirigentes gremiales del agro, que conocemos muy bien cuáles son las necesidades. Ellos, los agricultores, digamos, sus propias necesidades, y los dirigentes sindicales de la necesidad de los trabajadores. Bueno, y llegamos a un buen acuerdo y planteamos un proyecto y se les envió al gobierno y lo desecharon. Entonces yo digo, ¿qué mejor que las normas vengan desde los propios interesados en algunas materias? Pero le quiero decir a Enrique, respecto de lo que me preocupa el tema de la negociación por rama, por ejemplo, que existe en Argentina, donde se cree que todas las empresas son todas iguales, y no es así. Cada empresa es una realidad distinta. Entonces, si le vamos a aplicar los mismos parámetros a todas por igual, podemos estar cometiendo una injusticia, y puede ser hasta regresivo con los intereses de los propios trabajadores, porque si una empresa no puede cumplir eso que acordó ese contrato colectivo, se va a ir a la quiebra probablemente, y va a desaparecer el empleo. Entonces, a veces los cuidados del sacristán matan al señor cura, decía un refrán. Son cosas que yo las planteo en términos bien concretos, y ya que Viviana me interpeló con respecto yo creo que no tengo ninguna diferencia con ella cuando el señor se enoja y echa a los mercaderes del templo porque estaban mal usando efectivamente el templo de su padre. Y por eso que les dije en un comienzo de que en Estados Unidos un gallo que se colude se va preso y además tiene que pagar varias veces lo que ganó indebidamente por concepto de multa. Así que en eso no tenemos diferencia. Gracias. Gracias. Marcela. Ahí sí. Muchas gracias, Camila. Mira, como propuestas de esta candidatura, la primera propuesta, yo creo que de la que no se ha hablado, es el ombudsman.
El Defensor del Pueblo es una institución que ha estado 3 veces en el Congreso para discutirse y como muchas otras cosas ha vegetado. El Defensor del Pueblo es esa institución que protege al ciudadano frente a los abusos del Estado. Yo invito a los chiquillos a que se informen de qué se trata. Yo integro el capítulo chileno del Ombudsman hace muchos años y fui directora de dicho capítulo. Y es una institución que debe estar en nuestra Constitución. El enfoque de género, como bien lo dijo Viviana, en todos sus ámbitos, desde reconocer el trabajo doméstico hasta la paridad en los puestos, en los cargos públicos, en los cargos de las empresas del Estado. Hoy en día, a pesar de ser el 50% de la población, somos un 20% en el Parlamento, un 30% en los ministerios, que probablemente ya se redujo. Los derechos sociales tienen que estar en nuestra Constitución consagrados, si no, no entendemos el concepto de un Estado social. Y para eso, cuando hablamos de derechos sociales, hablamos de educación. ¿Saben, chiquillos, que le voy a hablar a los chiquillos que nos van a estar escuchando en este Zoom, que con el solo lucro del royalty, con la sola utilidad del royalty minero, que es un chiste, porque era un 1% y ahora lo están fijando en un 3%, ojo, Australia, que es un país desarrollado, tiene un 6%, Perú, que es nuestro vecino, que el segundo productor de cobre tiene un 10% de royalty, nosotros tenemos un chiste entre un 1 y un 3%, solo con el royalty minero de las 10 empresas mineras de cobre más grandes de Chile, pagamos 2 veces la educación gratuita universitaria para todos los chilenos. Para que lo sepan, chiquillos, porque ustedes van a estar endeudados 3, 4, 5, 6 años hasta que se acuerden, pagando su educación, y después van a estar endeudados 10, 20, 30 años para pagar su casa. Eso. El derecho a la salud tiene que ser una salud digna, oportuna para todos los chilenos. Tenemos que tener la mejor salud para que todos, nadie tenga que pasar lo que está pasando ahora, ¿cierto? Que no tengamos que llegar al momento en que haya que elegir quién va a ir y quién no va a ir por un respirador. En los derechos sociales, la vivienda, lo ha dicho todo Viviana, solo agrego vivienda basada en metodología CEPTED, viviendas que tengan seguridad, poblaciones urbanas, rurales, basadas en metodologías de prevención del delito. Me voy a los derechos, a las pensiones, obviamente, pensión digna, que tiene que haber un parámetro, un piso, como dice, un mínimo común denominador. Me gustó eso de las matemáticas que utilizó Enrique. Eso tenemos que utilizar para las pensiones. Me voy a los derechos civiles, matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario. ¿Sabe por qué yo dejé de ser católica, don Felipe? Porque la Iglesia Católica no quiso bendecir mi matrimonio con otra mujer. Llevamos 15 años juntas, tenemos 2 hijos, bendicen a los perritos, a los gatitos, a los bancos, bendicen las casas, bendicen cuanta cosa se le ocurra, una medallita, pero no quisieron bendecir mi matrimonio. Ese día dejé de ser católica. En fin, matrimonio igualitario, todos tenemos derecho a formar una familia con amor. El aborto, los derechos reproductivos de la mujer son necesarios en la Constitución. La eutanasia, que lleva 10 años discutiéndose, ¿cuánta gente ha muerto sin una muerte digna por eso? El derecho al consumo de la cannabis sativa como una herramienta medicinal. Hemos trabajado en eso, estamos trabajando, vamos a hacer seguramente algún convenio para eso. Y la identidad de género. No puedo dejar de mencionar algo. Cuando se dijo, tú preguntaste, Camila, ¿cuáles son las principales amenazas y riesgos en esta nueva Constitución? ¿Sabes lo que es una amenaza? Gente que piensa como Felipe García Huidobro. ¿Sabes por qué? Porque a él no le afecta este modelo. Él no quiere cambiar este modelo. Él dice que está bien este modelo. Que, no, la vivienda está en la Constitución. No, el modelo subsidiario es genial. Si aquí el problema es que hay algunos que han abusado. No. Lucro utiliza la palabra legítimo y aquí no ha habido legitimidad para este lucro. Esto ha sido un descaro, ha sido una obscenidad la forma en que se ha utilizado el lucro y el dinero en nuestro país. Chile no ha avanzado nada del 2006 al 2021. En la OCDE estamos bajo el índice de desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre, avanzamos del 0,50 al 0,49. O sea, dice, hay menos pobres. ¿Sabe qué? Hay muchos más pobres y hay muchos más ricos. No nos molesta tanto la pobreza como nos molesta la riqueza obscena, la riqueza sin sentido, la riqueza poco ética. Cristiano no es el que da caridad, cristiano es el que da a cada cual lo que cada cual merece. Y eso se basa en la equidad.
y en la equidad de una ganancia legítima. Por eso, obviamente, ¿sabe qué? Para terminar, Camila, sé que me estás mirando con cara de que me apuro inmediatamente. ¿Cómo no va a pensar así el señor García Huidobro si tiene un aporte de 11 millones en su candidatura? 5 millones que le ha dado la UDI y 3 millones, bueno, 1 millón su hermano Alejandro García Huidobro, otro señor García Huidobro también otro millón, y 3 millones le ha dado un señor que se llama Alfonso Silva Cubillo, quien no es ni más ni menos que el director de una de las empresas hidroeléctricas, ¿cierto? Que están bajo este mismo criterio y que están bajo esta misma, el director de Inversiones Eléctricas del Sur 2 Limitada, que no es ni más ni menos aquellas personas, como las eléctricas, como las sanitarias, que han ganado y han lucrado con lo que a todos los chilenos nos han quitado. No podía dejar de decirlo. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Vamos a ir con la última pregunta y luego les voy a dar unos momentos, un par de minutos por si quieren unas palabras al cierre luego de la pregunta, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta que va a partir contestando Viviana, que hemos ido corriendo el orden así matemático, muy cuadradita, para que nadie, para ser equitativa con los turnos. La pregunta es, de resultar electa o electo como convencional por el Distrito 15, ¿cuáles serán sus principales propuestas esenciales en la discusión de la convención, considerando que sean de interés para las y los ciudadanos de la región de O'Higgins y el quórum de 2/3 de aprobación establecido? Viviana. Bueno, de resultar electa, espero, mis temas principales, y es por un tema de respeto a esta candidatura, a esta campaña que levanté, tiene que ver netamente con el ámbito donde yo me he desarrollado durante aproximadamente 12 años. Ya yo soy ex dirigente sindical del sector de la minería, de acá de los contratistas, fui subcoordinadora de la mujer para América Latina y el Caribe por la Federación Sindical Mundial y ex vocera del movimiento Nómada FP acá en Rancagua. Por lo tanto, los ámbitos que a mí me apasionan, me quitan el sueño y que me llevaron a estar acá porque siento que puedo ser un aporte y quiero ser una herramienta entre esa conexión de la convención y el pueblo, tienen que ver con esos ámbitos. Trabajo, mujer y seguridad social. Yo entiendo que en la convención vamos a tener que ver todo, ¿ya? Y debido a lo mismo es que es imposible, o creo yo por lo menos, que haya alguien que tenga dominio de todos los temas. Pero sí lo importante es informarnos, estudiar, ir leyendo, ir viendo los debates incluso de con quienes uno no tiene ningún punto en común, porque en la convención se va a tratar de eso, de ir a negociar y ver hasta dónde uno está dispuesto a transar y hasta dónde no. O sea, hay temas en los que definitivamente yo no voy a transar, hay otros temas en los que tengo más desconocimiento que obviamente me voy a tener que informar, pero mis ejes centrales tienen que ver con lo que es trabajo, porque para mí es sumamente importante que a través de este nuevo proceso, de este nuevo Chile que queremos reconstruir, volvamos a tener esa identidad de clase trabajadora, ¿ya? Independiente de lo que nos agrupe a cada uno en lo individual, ¿ya? Temas de medio ambiente, la mujer, el emprendimiento, los más variados temas que es lo que nos llevan a este punto en común de levantar demandas, de no sentirnos representados con nuestra clase política. Pero si hay un factor común de todas y todos, es que somos clase trabajadora. Para mí la clase media no existe. Ya aquí somos pobres versus ricos. Aunque digan que uno es intransigente, que uno está siendo muy extrema, eso es lo que hay, esa es la realidad que nosotros vivimos el día a día. Cuando tengo que ver cuánto tengo en el bolsillo para poder ir al doctor, decidir si voy al poli o si puedo ir a la clínica y pagar un bono, pasa por lo que tengo en el bolsillo. Por lo tanto, eso no lo hace una persona de clase media. Cuando no tengo la capacidad de ahorro, cuando no tengo derecho a vivienda, ¿ya? Porque en la Constitución, efectivamente, cuando digo que no está, es porque hay tantas cosas que están escritas, pero muchas de ellas no están garantizadas, porque si fuera por eso, entonces podríamos decir que el cobre es nuestro, que el agua es nuestra, porque está en la Constitución, y ni el agua ni el cobre son nuestros.
Entonces, para mí el volver a reconocernos como clase trabajadora es esencial, y por eso el tema del trabajo es transversal y nos une a todas y todos en los distintos temas. Ya, obviamente, encabeza también dentro del área de trabajo, pero también de nosotros como sociedad el tema de mujer. Ya basta de esto de, no, que por el género. Yo no me uno por género, yo me uno por clase. Y las mujeres de la clase trabajadora somos las que día a día estamos siendo explotadas en trabajos precarizados. Entonces, el tema de la mujer, nuestros derechos, y no porque soy mujer. Porque aquí entonces tendríamos que exigir derechos porque, no sé, porque son transgéneros, por las diversidades sexuales, porque soy mujer, porque soy niño, porque, o sea, hay que empezar a levantar demandas por todo. No, es porque somos personas y tenemos que tener los mismos derechos. Y ojo, creo que el término bien lo dijo Marcela, equidad. Porque aquí nos tienen bien engañados, como lo planteaba Felipe García Huidobro, con igualdad. Y lo que llevan haciendo durante estos años es meternos el discurso de la igualdad, y vemos que la igualdad nunca es pareja. Para que realmente exista algo parejo tiene que ser la equidad. Por lo tanto, y la seguridad social, que es lo que yo he trabajado durante los últimos años a través de la coordinadora Noma FP, que es esencial. Porque el abuso que se está realizando con las pensiones, porque también podríamos decir que en la Constitución están las pensiones, pero nos garantizan las pensiones mínimas. Entonces, el tema de la seguridad social, que ojo, este es un país que hace ya un par de años atrás se hablaba de que Chile estaba envejeciendo. No, Chile todavía no era un país donde la población estaba envejeciendo. Ahora sí se está proyectando que de aquí a un par de años sí ya podemos empezar a hablar de que Chile es un país que va a comenzar a envejecer. Por lo tanto, no es menor los temas de seguridad social, puntualmente lo que son el sistema actual de pensiones. Va a ser un tremendo tema, porque vamos a tener una población sumamente envejecida y las mujeres estamos decidiendo cada vez tener menos hijos o a mayor edad, lo que nos va a hacer tener 1 o 2 hijos como máximo. Entonces, esos van a ser mis ejes centrales independientes, que obviamente uno se debe a su gente y por lo tanto hay que tener dominio de todos los temas. Muchas gracias, Viviana. Felipe, ¿cuáles van a ser sus puntos más fuertes si sale electo? Perdón, Felipe, es que para que no haya ruido yo voy desactivando. Ahí sí, perfecto. Bueno, por supuesto que la Constitución para mí, ojalá que no sea una Biblia en el sentido de lo largo, que contenga 1000 cosas, que después no se cumplan, ¿no es cierto? Porque lo mismo que decía recién Viviana, hay un montón de cosas que están efectivamente mencionadas en la Constitución, pero que no se cumplen. Es cuestión de ver lo que pasa con la Constitución del señor Chávez. ¿Cuánto se ha cumplido? Hay más de 5 millones de venezolanos fuera en este momento por aplicar las políticas que ella quiere. Entonces hay que tener cuidado con sembrar demasiadas expectativas con el proceso constituyente, en el sentido de que la Constitución no es la panacea, no es la varita mágica, es lo que nos va a unir de alguna manera, es lo que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo entre todos para tener un mejor país. ¿Y cómo vamos a tener un mejor país? Garantizando derechos, por lo menos para mí, que son fundamentales, como el derecho a la vida desde el instante mismo, desde la concepción hasta la muerte natural. Yo no creo ni en el aborto ni en la eutanasia, se los digo claramente, y yo sé que algunos no están de acuerdo, pero es lo que yo creo, y creo que lo lógico es que a mí se me respete como yo también respeto las opiniones de los demás. Los derechos fundamentales, por supuesto, tienen que estar en la Constitución, y ahí está el derecho a la libertad, el derecho a propiedad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todos los derechos, el derecho a la vivienda, a pensiones dignas. En eso yo creo que no hay dos voces en este conversatorio. Creo que estamos todos medianamente de acuerdo. El punto es el cómo logramos esos beneficios. Y ahí yo creo que hay diferencias. Ahora, para mí somos todos iguales. Yo no creo lo que acaba de decir Viviana, bueno, es una visión absolutamente marxista, y por eso ella dice que ella no es cristiana. Le encuentro toda la razón, porque cuando habla de la clase trabajadora, bueno, para mí todos los seres humanos somos iguales en dignidad y en derecho. Ahora, que esos derechos se expresen de una manera o de otra, que unos tengan más y otros tengan menos, también le voy a decir lo que dijo el mismo Cristo. Ella me cita a Cristo, yo le voy a citar a Cristo también. Dice: pobres tendréis siempre entre vosotros,
lo dice la Biblia, lo dice el Evangelio. Entonces, es una condición natural humana, que existan diferencias. Hay gente que es más trabajadora, otra que es menos trabajadora, hay gente que es más inteligente, otra que es menos inteligente. Yo personalmente tengo un hermano discapacitado, del cual nos vamos a tener que hacer cargo toda la vida, porque él tiene una discapacidad intelectual, y por supuesto que a él yo no le puedo exigir lo mismo que a una persona que tenga todas las capacidades. Entonces, en ese sentido, la sociedad tiene que hacerse cargo de los más vulnerables, el Estado tiene que propender a darle las condiciones mínimas necesarias para que una persona tenga una vida digna, y yo creo que la Constitución tiene que dar señales en eso, pero ojo, las cosas se hacen por las leyes. Si la Constitución no es más que la estructura del edificio, y nosotros, digamos, los chilenos tendremos que ver cómo vamos llenando y de qué manera vamos adecuando ese edificio para que hagamos un país más justo, como yo creo es lo que todos queremos. Aquí no hay un doble discurso en eso. Creo que estamos todos en la misma. Por lo tanto, yo no les voy a vender la pomada de que pienso igual. Yo no soy abortista, no soy partidario de la eutanasia, no soy partidario, ya se lo dije, Enrique, de la negociación por rama, porque creo que puede ser regresivo para los intereses de los trabajadores. Bueno, y creo efectivamente en un Estado con la suficiente fuerza para regular la actividad económica, y que esto no se transforme, como decían acá, en un abuso y en beneficio de unos pocos, en perjuicio de los muchos. Pero yo no creo que nos tengamos que ir por clase, porque eso es de alguna manera súper poco democrático también, pues. A mí me han interpelado bastante aquí y me han dicho cosas que yo personalmente me sacaron hasta los aportes. Yo al señor Alfonso Silva, ¿sabe cuántas veces lo he visto en mi vida? Ya, pues entonces, pero usted me lo saca a mí. Ya. Él hace, creo que 40 años que no lo veo. ¿Y por qué? Fuimos compañeros en algún minuto en una oficina de abogados como procurador. Los dos éramos, o él era procurador y yo era abogado en esos años, pero hace muchos años de eso. Entonces, si él me quiso aportar, yo le voy a impedir. Si está en su derecho a hacerlo. Pero sacar eso en un tema constitucional, aquí estamos hablando de un tema constitucional y no de asuntos personales. Entonces yo creo que aquí hay efectivamente personas que están demasiado ideologizadas, y en la medida que sigamos con esta ideología separatista, por decirlo así, del odio, el resentimiento, no vamos a llegar a ninguna parte buena. Lo que tenemos que hacer es unirnos y entre los chilenos tratar de querernos un poquitito más y mirar un poco más el vaso más lleno que medio vacío, que es algo que a mí de alguna manera me deprime también, porque encontrar que está todo malo, pucha, y al solo hecho de vivir es un milagro. Entonces no significa que esto sea como dicen, el opio del pueblo, ¿no? Si la religión no es el opio del pueblo, pero los marxistas dicen que es el opio del pueblo. Para mí no es el opio del pueblo, es una necesidad básica, y por supuesto dentro de los derechos fundamentales está garantizar la libertad de culto y la libre expresión también. O sea, yo por eso que les digo, me pueden decir lo que quieran, pero yo no voy a modificar mi pensamiento por lo que ustedes crean o crean que es lo mejor para la sociedad. Yo creo que no es lo mejor. Es una pena, pues, Viviana, que cada día tengamos menos hijos en nuestra sociedad, porque lo importante es que el país crezca y que sea, por supuesto, para que todos puedan vivir bien. No se trata de que echemos niños al mundo para que después queden abandonados. Esa no es la solución. Y eso sería una falta de amor, que es lo que les dije hace un rato atrás. Ama ya lo que quieras, porque cuando yo amo voy a poder, no voy a causar daño. Ese ojalá pudiera ser el tono de esta cuestión, que nos pudiéramos querer un poquitito más. El déficit de amor que tenemos entre los chilenos es muy grande. Hay un individualismo muy grande. Gracias, Y Felipe. ojalá que en nuestra Constitución se puedan remediar todas estas cosas, pero de punto de vista pragmáticos y éticos. Gracias, Felipe. Gracias. Lo voy a volver a desactivar, pero es solo porque así nos aseguramos que nada interfiera. Marcela,
¿cuáles van a ser tus ideas fuerzas si sales electa? Mira, ya he señalado hartas ideas fuerza dentro de las que me parecen importantes, como la figura, nuevamente lo recalco porque no quiero que nadie se olvide, el defensor del pueblo, defensor del pueblo, defensor del pueblo, el ombudsman. Para mí me parece esencial, fundamental contemplarlo en esta Constitución. Y, y voy a volver sobre un tema que me parece súper importante. Hoy día las necesidades de la gente pasan por una necesidad de salud, quizás cuánto tiempo vamos a estar en una situación parecida a esta pandemia. Por lo tanto, la necesidad de salud, la necesidad de educación, la necesidad de una vivienda digna, hoy en día son esenciales, así como la seguridad ciudadana. Creo que me parece súper relevante que separar las funciones de las policías, tener una policía investigativa, una policía ex post, ¿cierto?, que se dedique a la investigación profesionalizada de los delitos, como lo hace la PDI, y tener una policía preventiva y comunitaria que debiera ser Carabineros de Chile, más enlazada, más comunicada con los municipios, más de cerca a la ciudadanía. Separar esta diferencia de roles y tener una policía preparada en derechos humanos. Creo que eso es una ausencia injustificable. Para eso la figura del defensor del pueblo también es esencial. Creo que he hablado suficiente sobre los derechos sociales que debieran estar en nuestra Constitución. Me parece fundamental reiterar la idea de la salud. Si hoy día estamos en nuestra casa tranquilos, ¿cierto? Podemos nosotros tener a lo mejor la tranquilidad de que vivimos en un lugar seguro, de que tenemos o alguna alarma, o un perrito, o un timbre, o que tenemos comida en el refrigerador, pero esa no es la realidad de todos los chilenos. Esa no es la realidad de todos los chilenos. La realidad de los chilenos que están saliendo a la calle porque no tienen recursos para estar en su casa, porque tienen que mantener igual a su familia. O sea, las familias no tienen más hijos porque cuesta, mira qué extraño decirlo, pero cuesta caro tener hijos, pues. Es súper caro tener un hijo. Tener un hijo en la educación, tú empiezas a pensar cuánto va a costar meterlo en un buen colegio, porque eso es lo mero que uno dice, en una buena universidad. Y los que no teníamos la fortuna de tener universidad, ahora que hay universidad regional, teníamos que irnos a estudiar a otra parte. Entonces, más encima, ser provinciano, pagar pensión, pagar arriendo, lo que fuera, era carísimo. Esas son cuestiones que preocupan a la familia chilena hoy día, que no pueden estar en su casa como todo el mundo dice, el gobierno dice, pero no salgan de la casa. Oye, ¿tú crees que salen a pasear? Sí, hay varios que salen a pasear y a hacer fiestas, estoy de acuerdo, pero hay mucha gente que sale a trabajar porque no ha podido dejar de trabajar. O sea, es una necesidad esencial y hacia allá deben apuntar, primero que todo, estas ideas fuerza que debemos tomar para redactar nuestra Constitución, reforzar, ¿verdad?, la idea de una salud que sea integral, que sea oportuna, que sea gratuita, que sea el acceso de todas las personas. Tenemos cómo financiar eso, no son ideas, no son declaraciones de principio. Este es un país rico, solo que ha estado mal distribuida la riqueza. Y obviamente cuando tú dices cuáles son estas ideas fuerza, debemos estampar los derechos ciudadanos. Esta es una lucha que se ha dado hace muchos años atrás y que ha partido incluso por los países más liberales del mundo. Los derechos ciudadanos, los derechos de todas las personas. Primera vez que me llaman abortista, nunca me han llamado abortista, pero lo tomo con harta altura de miras, porque yo peleo por los derechos reproductivos de la mujer. Estuve en el Tribunal Constitucional peleando por el aborto en 3 causales. Creo que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Creo que es algo que tenemos, así como en la eutanasia tenemos el derecho a elegir una muerte digna. Acuérdense que la Iglesia Católica está a favor de la pena de muerte, así que los pro vida no se confundan mucho con esos conceptos, que son oportunistas más que nada. Este diálogo es como de decirnos marxistas, abortistas, es como que me perdí en el año, estamos como 30 años atrás. Chile ha avanzado, Chile es distinto. Esta es una constitución para los próximos años. Esta es una constitución para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por lo tanto, tenemos que hacerlo con esa mirada de futuro. Tenemos que hacer una constitución que sea inclusiva y que nos permita materializar nuestros sueños. Por eso no da lo mismo y por eso la gente que votó rechazo obviamente quiere mantener lo mismo. Muchas gracias, Camila. Gracias, Marcela. Y Enrique. Gracias, Camila. Mira, la pregunta tenía 2 elementos. El primero era el constatar el hecho de que se requieren 2/3, ¿no es cierto?, para generar una norma constitucional. Yo creo que efectivamente tenemos que entender a la formación de la Convención Constitucional para la creación de una nueva Constitución
como un espacio de diálogo y de negociación, ¿ya? Lo primero. No creo que incluso teniendo 2/3, tengamos que imponer una forma de ver la economía o el Estado determinada excluyendo otro. Yo creo que eso no corresponde. No es un programa de gobierno, sino más bien es generar los principios básicos en que se distribuye el poder y se organiza el Estado, donde podamos estar todos, ¿ya? Eso es lo primero. Así veo yo la Convención Constitucional. Creo que el reglamento deberá consultar la transparencia, ¿no es cierto? Que los votos, las discusiones en sala o en comisión sean públicas, y también la obligación de ir a los territorios, ¿no es cierto? A través, yo siempre he planteado como idea esencial de mi candidatura, que una vez electo se genera inmediatamente un cabildo permanente del Distrito 15, donde haya que ir a consultar las materias y conversar, ¿no es cierto?, sacar conclusiones para llevar de vuelta una posición a la Convención Constitucional. ¿Cuál es la idea matriz? Y ese es el segundo elemento de la pregunta. La idea matriz es la igualdad. En Chile, la Constitución del 80, por el proceso histórico que como se formó, digamos, como se creó esta Constitución, se cargó al lado de las libertades, entendiendo la libertad como libertad económica, ¿no es cierto?, la de que los particulares pudieran participar libremente en la economía y generar todo tipo de actividad económica no prohibida, ¿no es cierto? El derecho a propiedad se fortaleció con un ámbito de fortalecimiento del individualismo, ¿no es cierto? Siempre la libertad fue como el gran motor de la Constitución del 80, que hizo crisis de la forma en que todos sabemos. Yo creo que le falta un equilibrio a Chile, y ese equilibrio es generar ámbitos de garantía de igualdad o equidad, como plantea Viviana. Y esta igualdad, insisto, es parte del diagnóstico. Chile, como lo decía Marcela, es uno de los países más desiguales en distribución del ingreso en el mundo. Entonces, a partir de este diagnóstico, tenemos que tener como idea matriz lo que necesita Chile. Ahora, ¿cómo se logra? Estableciendo equilibrios. Yo no llamo a imponer una forma de ver la vida, no tampoco. Yo creo que hay que tener un poquito más de seriedad. Yo he escuchado mucho referencia a la Biblia, a ciertos libros, ¿no es cierto?, a ciertas creencias. La separación entre el Estado y la religión fue del siglo XIX. No podemos estar en eso. A Dios lo que es de Dios y al emperador lo que es del emperador, o del hombre lo que es del hombre. Entonces tenemos que tener claro que vamos a hacer una constitución para los ciudadanos. Ahora, el tema de la igualdad, un poco me he referido en muchos aspectos. Quiero recoger un poco lo que me plantea como contradicción, digamos, a mi pensamiento, Felipe. Yo creo que en el tema de la negociación ramal no se pone en peligro nada. Nada. En el sistema, mira, y lo hemos visto con claridad, porque en el sistema de subcontratación cambian las empresas, ya sea porque no le gustó, Codelco prefirió, o la empresa dueña de la obra prefirió a otra, pero ¿sabe que no cambian? Ni el trabajo, ni los trabajadores. ¿Ya? Ese es el motor de Chile. Aquí se nos metió una idea a fuerza de que quien hacía crecer era el capital, y no, son los trabajadores los que generan la riqueza, ¿ya? Y lo mostró la pandemia. O sea, cuando nos tuvimos que quedar en la casa, los trabajadores se quedaron en la casa, la economía cayó así, no obstante que había mucha plata. ¿Ah? Entonces, hay que ponerse, la idea fuerza es la igualdad, que es lo que le falta a Chile. Otro ámbito donde la igualdad se hace necesaria, y no lo dije hace un rato, que es importante. Y me alegro que hoy día Marcela esté por una especie de, bueno, yo una idea que estoy planteando, y ella en su principio me dijo que no podía ser, que no. Hoy día veo que se abre la idea de dividir las policías. Hoy día el diagnóstico es que tenemos una policía que es clasista. Subescuelas salen puras personas que ya son hijos, nietos de generales, con una visión muy clasista y política. Lamentablemente estos gobiernos de los últimos años han utilizado políticamente a la policía. Tanto es así que hoy día son considerados los agentes del Estado que violan los derechos humanos en Chile. ¿Ya? Por 4 informes, 29 querellas criminales en el 7º juzgado de garantía. Entonces, ¿qué hay que hacer con Carabineros? Carabineros es incontrolable, es un poder dentro del Estado. Y cuando hay un poder, hay que dividirlo para poder gobernarlo, ¿ya? Y yo planteo que hay que dividir a Carabineros en 5 policías. La primera,
la policía regional, una policía un poco la comunal que planteaba Marcela, cercana, ¿no es cierto?, a la comunidad, que tenga que ver aspectos como la ley de tránsito, referido a las notificaciones y administrativos, y que dependa en una línea de mando directa del gobernador regional, porque es una patita que tiene que tener la descentralización regional. La segunda policía es la preventiva, que es la uniformada, ¿no es cierto?, el carabinero, pero sin armas letales, o por lo menos con un protocolo de uso de armas letales clarísimo, ¿ya?, para que no se produzcan abusos ni muertes que no debieran ocurrir a manos de agentes del Estado. La tercera policía es la policía investigativa, la que depende del Poder Judicial, ¿no es cierto?, aquellas que va a establecer los mecanismos técnicos que usan los policías para establecer el hecho delictual y la participación criminal. La cuarta policía es la policía táctica, porque también debemos reconocer que hay delincuencia cada vez con mayor poder de fuego, por lo tanto necesitamos una policía táctica que pueda tener el ejercicio legítimo de la fuerza con la fuerza letal para enfrentar esta amenaza delincuencial, ¿no es cierto? Y finalmente una policía de orden público con una gran formación en derechos humanos y que no sea nunca más utilizada políticamente. Entonces, esta propuesta creo que también debe estar, y es parte de la igualdad, porque si tenemos una sociedad civil muy fortalecida, ¿no es cierto? Pero tenemos resabios de fuerza militar o policial que va en contra de esta mayoría, vamos a tener nuevamente episodios traumáticos como los que vivimos el año 73. Acá se dijo que nunca más en Chile se iban a violar los derechos humanos, comprometiéndose a aquellos sectores que apoyaron la dictadura a no hacerlo. ¿Y qué hicieron? Desde octubre del 2019, volver a violar los derechos humanos. Entonces hay que meterle mano a la policía a través de la división de distintas fuerzas o cuerpos policiales con distintos mandos y que sean responsables ante el poder político y ante la ciudadanía. Gracias, Enrique. Entonces ahora, para cerrar, les doy 1 minuto para que den una idea final, partiendo por Felipe. Bueno, como les dije en un comienzo, creo que estamos en una oportunidad histórica de poder generar una carta magna que nos una por sobre nuestras divisiones o nuestras distintas maneras de pensar. Recojo lo que acaba de decir Enrique, que es muy importante, el diálogo, yo creo, y que impere en este proceso constituyente la racionalidad y el diálogo. Creo que son dos cuestiones absolutamente fundamentales. No mirarnos como enemigos, digamos, como personas respecto a las cuales tenemos que desconfiar unos de otros, sino que ser en lo posible lo más hermanable, independiente de que creo que Enrique también me dijo que la división de la Iglesia y del Estado había sido en el siglo XIX, bueno, fue en el siglo XX, en la Constitución del 25, pero eso no significa de que nosotros tengamos que dejar completamente a Dios fuera de todas las actividades humanas, porque por lo menos para mí Dios es una persona absolutamente esencial en mi vida. Yo no concibo mi vida sin Dios, porque si no creo que sería lo más trágico que hay, no tener fe. Y por lo tanto ese para mí es un derecho muy importante. No significa de que se mezcle con leyes y cuestiones, pero cuando uno expresa lo que uno cree, lo que uno piensa, no, en mi caso particular no lo puedo dejar fuera. Tampoco he dicho que Marcela sea abortista. Yo dije que yo no era abortista. O sea que no estoy de acuerdo, porque una cosa son los derechos de la mujer respecto de su cuerpo y otra cosa son los derechos que tiene una vida que no es la de ella, que está dentro de su cuerpo. Entonces son cosas que en eso yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Tendremos que tolerarnos, pero no nos vamos a poner de acuerdo. Lo importante es que en lo macro, que es la carta fundamental que se va a construir en Chile, se va a tratar de redactar, y ojalá que haya acuerdo efectivamente en una nueva constitución, bueno, se pueda hacer una casa común donde equipamos todos y de la mejor manera posible, y como les decía antes, poniendo énfasis más en la solidaridad, en el cariño, en el amor,
más que en las divisiones y en las clases que nos van a dividir por siempre. Así es que eso les quería decir, y agradecerte nuevamente, Camila, por tu trabajo en esta mañana, y también a todos los contertulios, agradecerles su presencia, y bueno, no vamos a estar siempre de acuerdo en todo, pero en muchas cosas sí estamos de acuerdo, y hay que poner el énfasis en lo que nos une y no en lo que nos divide. Muchas gracias, Felipe. Marcela. Bien, Camila. Gracias. Yo, en realidad, para cerrar, reforzando algunas de las ideas que se habían dicho, creo que es súper importante. Esto va dirigido al cuerpo académico, a los estudiantes de la Universidad O'Higgins. Y es súper importante decirle a los chiquillos que este movimiento que ganó el espacio por una nueva constitución en Chile ha sido promovido principalmente por ellos, por los estudiantes, por los jóvenes, que se atrevieron a hacer muchas más cosas que nuestra generación, tal vez, y que la generación de nuestros padres. Y esa valentía tiene que reflejarse en el voto. Tienen que ir a votar, chiquillos. Tienen que ir a votar porque es la única forma de tener una nueva constitución. De las 4 elecciones que íbamos a tener de gobernador, alcalde, concejal, hemos sido dejados como el postre, así como el café del postre, como en la última. O sea, tomen esa papeleta porque es súper importante. Nada, sin desmerecer las otras elecciones, pero nada de eso va a tener sentido sin esta papeleta de constituyente. No da lo mismo. Y lleven a sus papás, a sus mamás a votar, a su abuelita, a quien sea, a su amigo, anda a votar, no podés ir, yo te llevo. Eso es súper importante, necesitamos que participemos. Hay una población de más de 200.000 personas en este distrito que no votó. Entonces tenemos que invitarlos a votar, esa es la forma de cambiar las cosas. Queremos una democracia participativa y tenemos que partir por casa. No da lo mismo, como les decía, voten por independientes, chiquillos. Dijimos en la Convención Constituyente, no queremos partidos políticos, queremos independientes. Voten por independientes. Voten además por mujeres, que estamos consiguiendo un espacio histórico en esta Constitución. Voten sin miedo por mujeres, voten por quienes los representen. Yo soy la última de la lista, absolutamente independiente, así que los invito a votar. Gracias. Ay, sí. Muchas gracias, Marcela. Ahora, Enrique. Muchas gracias, Camila. En este minuto, primero decirle a Felipe que la división efectivamente fue a nivel constitucional en la Constitución del 25, pero la primera norma que hace la separación entre el Estado y la Iglesia fue la norma del registro civil, ¿no es cierto?, en 1884, que fue en el siglo XIX, a eso me refería. Respecto de este minuto, yo quiero también dirigirme relevando la importancia de esta votación, respecto, tal vez no desmereciendo otras, porque es importante elegir, ¿no es cierto?, dentro a nivel comunal y regional, pero esas elecciones son para 4 años más. Puedes equivocarte y en 4 años más volver a votar. En cambio, la creación de una constitución nos va a regir los próximos 50 años. No solo estamos empeñando nuestro futuro, sino también el de nuestros hijos y capaz que de nuestros nietos. Por lo tanto, no nos podemos equivocar. Esta es una candidatura independiente que tiene base, ¿no es cierto?, nazco del mundo de los trabajadores, y por lo tanto, y además soy de la región, soy rancagüino. Por lo tanto, yo los llamo ese día a votar. Me vas a encontrar en la papeleta justo en el centro, busca en el centro de toda la papeleta de constituyente, ahí está YP25, Enrique López Meneses, constituyente. Muchas gracias, Enrique. Viviana, para cerrar. Son tantas las ideas que uno quisiera plasmar y el tiempo se pasa tan rápido, pero sumarme al llamado que hace Marcela y empecemos a decir las cosas como son. Estamos a puertas de una elección, de una convención constitucional, pero la gente, el pueblo, lo que quería en la calle era asamblea constituyente. Y los partidos políticos nos amarraron, nos traicionaron, nos entregaron con ese acuerdo de paz y nos tuvimos que limitar a este juego. Obviamente quienes no estamos a lo mejor en las condiciones que queríamos, porque claramente los partidos se tiraron un salvavidas a ellos y por ende de añadidura también al gobierno, y nos dejaron en las condiciones que estamos, que hubo que buscar una serie de mecanismos, de formas para poder llegar a la papeleta,
porque lamentablemente ahora la derecha va disfrazada prácticamente toda de independiente. Entonces, busquen, infórmense, vean las propuestas, vean los candidatos y candidatas que hay, ya, porque no es lo mismo el independiente de hace 2 años atrás que el independiente que hay ahora. Ya, también, ojo, que aquí no es que se estén tocando temas personales, pero no es menor el tema de los aportes. Cuando vemos a un Larraín Mate, a un Sutil, etcétera, etcétera, haciendo aportes a nivel nacional en todos los distritos, y así otros empresarios, que en este caso Larraín Mate, presidente de la SOFOFA y director de Culbún, de verdad, o sea, si yo aseguro a nivel nacional aportes a cada candidato de la derecha, por algo es, porque estoy asegurando mis intereses en lo que se va a redactar en esa constitución, que efectivamente después se va a plasmar por medio de nuevas leyes, cambiar leyes o modificar leyes. Entonces, hablemos las cosas con el lenguaje que corresponde. Ya, aquí yo no intento modificar el pensamiento de Felipe. Lo que yo quiero es modificar el pensamiento de la gente que va a ir a votar, de los jóvenes, de las dueñas de casa, de los adultos mayores, de la clase trabajadora. Ya, ese es el pensamiento que quiero modificar, porque nosotros estamos exigiendo derechos, derechos que por años nos han robado o no nos han querido garantizar. Pero eso también nosotros tenemos una gran culpa, y es porque hicimos un abandono de nuestros deberes como ciudadanos, ¿ya? Y eso es porque también esta clase política acomodada nos ha quitado la educación cívica, nos ha quitado la libertad de expresión, ¿ya? No podemos decir que estamos en una situación democrática o que estamos en un escenario y que tenemos que ser solidarios y hermanables cuando tenemos presos y presas políticas de la revuelta o del estallido, ¿ya? Y que siguen estando ahí y que gracias a ellos tenemos este poco proceso que no es ni parecido a lo que realmente queríamos. Entonces, cuando vemos que se reprime al pueblo con armas, cuando nosotros lo que tenemos es la olla y la cacerola, no me pueden venir a hablar de hermandad, no me pueden venir a hablar de solidaridad y de cariño. Y sí, puedo ser tajante, puedo ser extrema, pero por Dios que nos hace falta a lo mejor un poquito más de eso, porque por más de 30 años nos han visto la cara, tanto los partidos de pseudo izquierda como los partidos de la derecha. Entonces, creo que hay que decir las cosas claras y por eso es importante el llamado a informarse, ¿ya? Para estas elecciones. No da lo mismo quienes lleguen. No da lo mismo que estemos ahí, que logremos llegar a un consenso. No, yo lo digo abiertamente. Ojalá en la convención seamos mayoría dirigentes, dirigentas sociales, sindicales, la gente de la calle, la gente del pueblo, la gente que por años no ha tenido nada o lo ha perdido, porque los que han tenido, pucha que están acomodados y que cuesta, es bonito hablar del discurso ahí como hermanable, del hermano, de la hermana. Pero nosotros que nos han quitado todo, tenemos todo el derecho a soñar que en esta convención nosotros vamos a llegar ahí. Y como claro, van a haber personajes que van a llegar por los aportes políticos, por este eterno engaño que hacen en sus campañas, esta cercanía al pueblo. Bueno, tendremos que ver de qué manera llegamos a los consensos, pero para garantizar los derechos que nos merecemos chilenas y chilenos de igualdad para todos y en todas las condiciones. Obviamente los llamo a que en la papeleta, abajo a la izquierda, ZB35. Muchas gracias, Viviana. Bueno, para cerrar, invito a quienes nos están viendo a seguir viendo las sesiones, que bien va a haber más sesiones de candidatos y candidatas de los distritos 15 y 16 de la región, así que están invitadas e invitados a verlos también. Están invitados a los miércoles constituyentes en la UH, que se hace miércoles por medio, que venimos desde el año pasado y están muy interesantes. Y nada, para cerrar, gracias. Para mí ha sido una instancia esperanzadora, porque creo que ha habido diferencias ideológicas, epistemológicas, bueno, de distinta índole lo que ustedes 4 han presentado, pero se han escuchado, ha habido respeto, o sea, me siento esperanzada de que si esto es una muestra de las formas de debatir que podemos tener, espero que así sea, ¿vale? Así que gracias a los 4 y nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao, gracias, que estén bien. Gracias, chao. Muchas gracias, que les vaya muy bien.